Saludos amantes de los cómics, mi nombre es Will y sean bienvenidos a Retro Comics. ¿Qué pasaría si Superman usara sus poderes para hacer el mal? Esta adaptación del cine de terror que está basada en los orígenes de Superman plantea otra trama que responde a esta pregunta. Brightburn nos habla acerca de Brandon Breyer, un chico que llegó a la Tierra siendo un bebé a bordo de una nave espacial que se estrelló en un bosque cerca de la granja de Kyle y Tori Breyer, quienes no pueden concebir hijos. Criado con amor, humildad y valores, fue un niño muy inteligente y tímido, como Clark Kent, ejemplar en la escuela y muy querido por los adultos a su alrededor, hasta que un día, mientras dormía, la nave en la que llegó a la Tierra lo llamó. Desde ese momento, todo cambió. Brandon perdió ese carácter de niño tierno que lo caracterizaba y comenzó a realizar actos basados en el capricho, la ira y la maldad, utilizando sus superpoderes, los mismos que ha utilizado Superman para hacer siempre el bien. Bueno, excepto en Injustice. Pero esta pregunta no es nueva y tal vez existe desde la creación del mítico personaje del Hombre de Acero a finales de los años 30. Tampoco es nuevo el tema de un Superman malvado, ya que existen otras versiones del Hombre de Acero en su forma villana, como es el caso de Ultraman, el Superman de Tierra 3, quien pertenece al Sindicato del Crimen, que es una contraparte de la Liga de la Justicia en cualquier tierra del multiverso de DC. Pero este sindicato tiene la particularidad de estar compuesto no por los tradicionales archienemigos de nuestros héroes, sino por ellos mismos en su versión malvada. Aparte de Ultraman, que es la contraparte de Superman, también tenemos a Owlman, contraparte de Batman, Superwoman, contraparte de Wonder Woman, y Johnny Quick, contraparte de Flash. También existen otras versiones malévolas de Superman, como es el caso de Bizarro, quien fue creado a partir de Superboy cuando este fue alcanzado por un rayo duplicador, y es lo contrario del Superman original. Es decir, en vez de tener visión de calor, tiene una visión que congela. Su superaliento es fuego en vez de ser un viento congelante, y su visión de rayos X solo puede atravesar el plomo. Otros personajes antagónicos a considerar son Hank, Henshaw, Cyborg o Superman Cyborg, como mejor se le conoce, y Super Doom, que es una especie de Doomsday y Superman creado por una máquina de otra dimensión que podía hacer realidad los pensamientos. El mismo Superman también sacó su lado oscuro en la serie cómics de DC llamada Injustice, y en la cual el Hombre de Acero se convirtió en una especie de dictador del planeta Tierra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta película y las otras versiones de Superman? Primero, Brightburn es una adaptación de Superman. Esta no es una película basada en su propio personaje del cómic como tal, solo es una adaptación del concepto de Superman al género del cine del terror. Segundo, las otras versiones malvadas de Superman son adultos, mientras que Brandon es un niño. Es como la versión infantil de Superman con un profundo mal interno y una gran crueldad. Tercero, Brandon Breyer fue creado para destruir a la humanidad, pero él no lo supo hasta que su nave espacial despertó ese instinto. Antes de esto, fue un niño de carácter dócil que hacía cosas de un niño común, a diferencia de las otras versiones de Superman que son malvadas desde su origen o se convirtieron al mal por traumantes circunstancias en la adultez. La película está disponible actualmente para Latinoamérica en la plataforma de Netflix. Ha sido una versión bastante interesante por el hecho de ver un mundo en el que Superman cambia de actitud y principios antes de ser Superman, aun cuando fue criado bajo el mismo ambiente y con las mismas enseñanzas que recibió Clark Kent. Bueno, esto es todo por hoy, me despido, esto es Retro Comics, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima, bye bye.